Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Hoy nosotros vamos a centrarnos en dos temas que son realmente importantes, que hablan acerca de los juicios. La parte de los juicios comienza aquí justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 5, empiezan a mostrarse cómo serían esos juicios. Se divide en tres partes muy importantes, ¿no? Hay tres partes de esta tribulación y de la gran tribulación. Cuando hablamos de la tribulación podemos hablar de un periodo de 7 años, que eso es lo que también el profeta Daniel habla acerca de esas 70 semanas. Es un periodo de 7 años dividido en dos periodos de 3 años y medio cada uno. Al primer periodo, por lo general, la mayoría de los comentaristas lo llaman el periodo de la tribulación. Y al segundo periodo de 3 años y medio le llaman el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque empiezan a desatarse los juicios de una manera extraordinaria, empiezan a verse las cosas que nosotros quizás imaginamos o hemos visto en películas. Por ejemplo, la película del día después de mañana, usted la recordará, o la película 2012, ¿se acuerda cuando todo estaba hablando acerca del fin, el libro de Apocalipsis, que hablaban del fin según las profecías mayas y aztecas y cuestiones que en el 2012 se acababa el mundo, y Hollywood aprovechó muy bien esa idea y realmente armó una película donde ocurre prácticamente un cataclismo universal por agua. La Biblia no dice eso, eso pasó en el libro de Génesis, ahí en el diluvio universal, en el cataclismo universal. Ahora empieza una serie de juicios que van a azotar la tierra a modos realmente extraordinarios, a modo realmente que usted y yo no podemos imaginar. Vamos a leerlo, vamos rápido a la lectura de la palabra de Dios. Así que no se enojen, presten atención, si no los saludamos a todos, pero presten atención a la palabra de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 1 de Apocalipsis: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero avanzo con un versículo más, y quiero hacer una paréntesis aquí. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que nosotros habremos visto y escuchado en más de una oportunidad, hasta en cuestiones de ciencia ficción. Incluso hemos visto esa representación de los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero de todos se centra en un personaje que pareciese ser Cristo Jesús. Algunos comentaristas creen que puede ser Cristo, pero los más confiables y los más centrados o los más ortodoxos piensan que no. Y ahora voy a explicar por qué.
y por qué por ahí uno se inclina hacia el que no. Los 4 jinetes no son 4 personajes, son 4 situaciones que van a estar lideradas quizás por 4 espíritus, por 4 fuerzas, que pueden ser fuerzas espirituales de maldad, pueden ser fuerzas guiadas por Satanás, pueden ser fuerzas que Dios suelta ahí porque son instrumentos de juicio. Quiero que usted entienda esta parte. No son personas en sí o personajes en sí, no importa el personaje, sino importan los sucesos. Pero el primero que sale, que es ese caballo blanco, digo bien, que es la primer visión que Juan mira por causa de que lo hacen ver, que el ser viviente, que en el capítulo 5 lo definen bien, dice, mira, y él ve acá un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué podemos decir que este no es Cristo? Primero, porque le fue dada una corona y Cristo es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Es decir, nadie le da la corona, sino que Jesús vence. Jesús es el que sale victorioso de la cruz, resucita al tercer día y Él va al Padre porque Él es Dios mismo, pero es también el Cordero de Dios y el Redentor de la humanidad. Por lo tanto, Él conquista, Él vence la muerte, Él conquista la muerte, Él recupera las llaves del abismo y Él es coronado Rey, pero se lo ganó porque Él es Rey de Reyes. Nadie le da algo, Él lo toma. Acuérdense, eso es la palabra que le dice: nadie me quita, yo tengo poder sobre mi vida, yo la pongo porque tengo poder para volverla a tomar. Es decir, primer punto. Segundo punto, dice que tenía un arco y Cristo siempre es representado con la espada. Más adelante, en una de las visiones que van a ver usted en Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Revelaciones, empieza a verse como la espada de la boca de Jesús. Es decir, Jesús no anda con arco, sino que anda con espada. Es decir, que este personaje o esta situación o este espíritu o el mismo anticristo, que son la mayoría de los comentaristas coinciden en eso, que tiene un arco. El arco es un arma y representa el poder bélico, el poder militar, pero fíjense que no hay flecha, es decir, es un poder de dominar, de dominio, de empoderamiento político y militar, pero no usa de la fuerza militar para poder gobernar o tomar la autoridad. Y lo tercero es que dice que que se le fue dada una corona. Esta corona es como una diadema o de las que son de esas diademas de laureles que se le daban a los deportistas olímpicos o a los deportistas que ganaban un trofeo, y era como una gran corona que, era un pequeño reconocimiento, así como que ganaste algo, y esto representa que es el tiempo del anticristo, es el tiempo de Satanás. Entonces él viene como premiado y coronado, como diciendo: este es mi tiempo y yo gané este espacio. Claro, ganó ese espacio, pero su tiempo está contado. Así que eso es en primer lugar el primer suceso. Y los otros son sucesos que van a venir. Por ejemplo, el caballo bermejo, como explica la palabra acá, habla acerca de poder quitarle la paz a la tierra. Ese caballo representa la guerra. Van a suceder guerras extraordinarias que no tienen punto de comparación con las guerras que ha vivido el mundo hasta ahora. Va a haber un desatamiento poderoso, bélico, y va a haber una guerra mundial donde los países más importantes van a pelear, y el anticristo es el que va a dominar esa paz que esos espíritus van a querer robar por el tema de la guerra. El anticristo es el que va a pacificar, y por medio de la fuerza militar, pero sin demostración bélica. Seguimos. El caballo, el tercer ser viviente y la tercer señal del caballo negro, que tiene una balanza en la mano,
habla, por supuesto, de lo que es el hambre. Miren lo que dice el versículo 6. 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo es lo que una persona en tiempos bíblicos necesitaba para poder vivir. Esa era la ración del día para una persona. Y un denario era la paga el jornal, es decir, la paga de un día de trabajo. Acá, en estos tiempos de hambre, va a alcanzar para alimentar a una sola persona. Es decir, vas a trabajar un día y ese día te va a servir para que comas vos. ¿Y qué pasa? Escuche esto. Y 2 libras y 6 libras de cebada por un denario. Acá cuentan algunos historiadores que las personas que no alcanzaban a comprar el trigo, que era algo más nutritivo, compraban la cebada. Muchos le daban de comer la cebada a los animales, porque la cebada que hacía llenaba la panza, pero no nutría, pero era mucho más barata. Y acá dice, bueno, en vez de comer 2 libras de trigo, los que no puedan comprar 2 libras de trigo van a comprar 6 libras de cebada, es decir, van a llenar sus panzas, van a parar el hambre, pero no van a ser nutridos, es decir, va a haber hambre de verdad. A veces pensamos que lo que vivimos ahora es de extrema necesidad. ¿Por qué? Porque nos han psicotizado los medios de comunicación y creemos que estamos viviendo tiempos de hambre. Es decir, estamos viviendo tiempos de necesidad. Quizás muchos de los que estamos aquí conectados hemos incurrido en deudas, tenemos deudas que cubrir, tenemos servicios que pagar, tenemos, digamos, te atrasaste la tarjeta de crédito, te atrasaste en el crédito, en el pago de algún servicio, te atrasaste en el pago del alquiler de tu casa, pero lo que se llama hambre es lo que está en este tiempo bíblico. Por eso decimos que lo que estamos viviendo ahora son señales, son dolores de parto, es decir, no es el parto mismo, no es el día del juicio mismo. Lo que vemos ahora son pequeñas señales, son vestigios de que el día de Jesucristo está cerca. Sigo avanzando. No me quiero detener mucho en el 6 porque en el 7 tenemos mucho contenido. Sigo leyendo. Versículo 8. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. ¿Sabe que esto es lo más parecido a las plagas de Egipto? Esto es lo más parecido porque esta entidad va a tener libertad sobre la 4ª parte de la humanidad. No quiere decir que va a extinguir la 4ª parte de la humanidad, pero sí le fue dado dominio sobre la 4ª parte de la humanidad. Y ahí tenemos que, dentro de toda esta oscuridad, poner un rayo de luz. ¿Sabe por qué? Porque pese a todo lo que está sucediendo en esta situación, en este relato bíblico, vemos la supremacía y la soberanía del Creador. Porque dice, le fue dada autoridad, le fue dado poder, le fue dado. Y si le fue dado es porque alguien con mayor poder y con mayor autoridad le ha delegado. ¿Quiere decir esto? Lo que yo siempre recalco en este tiempo. Control sobrenatural. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es válido para el tiempo del fin y es válido para el tiempo que estamos viviendo ahora, hermano querido. Así que no te angusties por las situaciones que te tocan vivir. No te angusties por las situaciones que son adversas ahora. No te angusties por lo que te toca vivir ahora. Dios tiene pleno control de las cosas. Dios es soberano y Él es quien controla, Él es el que domina por los siglos de los siglos. No importa lo que pase, Él es el que abre y nadie cierra, y es el que cierra y nadie abre. Así que no te estés preguntando si vas a enfermarte, si esto va a seguir, cómo vas a seguir. Dios tiene pleno control. Dios tiene pleno control. Aquí le fue dado. Dios le ha dado poder para matar, es cierto. Acá van a venir plagas, acá va a venir hambre, acá van a venir asesinatos, va a haber delitos, va a haber drogas nuevas, va a haber un montón de cosas que la 4ª parte de la humanidad va a sufrir y muchos de ellos van a morir. Así que son situaciones, pero
extremas. Aquí empieza a moverse el tema de la tribulación como nunca antes. Sigo avanzando, sigo leyendo y espero que me esté siguiendo. Perdone que se me ha secado la garganta un poquito. Dice el versículo 9, presta atención a esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Saben quiénes son ellos? Ellos son los mártires. Ellos son los que murieron por causa de Jesucristo. Hasta ese tiempo, los que han muerto a causa de la palabra, tantos misioneros, tantos los que murieron en el siglo I de la iglesia de Cristo, como los que han muerto en el día de hoy por la causa de Cristo, los mártires de Jesús. Ellos son los que están hablando aquí, que están bajo el altar. Dice, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto no es todo literal, esto no es una expresión literal. Es lo que Juan entiende, que el clamor de ellos ejerce en la fuerza de la venganza de Dios. Es decir, ¿por qué se llama venganza? Porque todo esto está provocado por el pecado. Todo esto está provocado por el pecado. Es decir, el deseo, el asesinato de esta gente está provocado por el pecado, y el pecado trae su consecuencia. ¿Cuál será su consecuencia? Dice la Biblia que el pecado da luz la muerte. Es decir, que ese clamor y ese sacrificio que ellos hicieron a causa de Cristo y han muerto a causa de Jesús, no queda sin pago. Vio que dice la Escritura: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. Y esto es lo que está hablando esta parte de la Escritura. Ahí mi esposa me ha traído un poco de agua porque estaba, como decimos comúnmente, sedientos, seca la lengua como lengua de loro. Bien, seguimos. Acá se va a poner muy interesante porque por ahí pueda derribar algún concepto que nosotros podamos tener. Presta atención. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Acá habla de un terremoto cual nunca hubo. Y eso realmente da miedo. Porque si vemos como a veces el país de Haití, Chile, Haití quedó casi desaparecido por terremotos y por tsunamis que han venido. Quedó prácticamente desaparecido. De repente Pompeya, ¿se acuerda? Las películas, los últimos días de Pompeya. Pompeya quedó, desapareció del mapa por un terremoto, por una erupción volcánica. Los volcanes de Chile han producido las placas tectónicas, sus movimientos. Yo no soy profesor de geografía, pero algo nos queda del colegio. Los choques de esas placas tectónicas que hacen producir esas erupciones y que sacuden la tierra debajo de los pies literalmente y cambian las geografías. Dicen que el último terremoto que hubo en Chile corrió varios grados el eje de la tierra y fue un terremoto de 10 grados según la escala de Richter. Entonces, esto dice la Biblia que va a ser como nunca hubo. Un gran terremoto. Fíjense los detalles. Acá los detalles son literales. No puedo usar la palabra cataclismo porque la palabra cataclismo vendría a ser más literalmente con el tema de la inundación, de estar bajo el agua. Pero sí, esto es un desastre terrenal porque confluyen varias cosas. Confluyen eclipses, un eclipse de luna, un eclipse de sol. Dice que el cielo se enrolló como un pergamino, es decir, el cielo que la gente conoce ya no será el más mismo cielo, es decir, cambia de color,
se transforma, empieza a sufrir la Tierra, la atmósfera terrestre empieza a sufrir cambios que van a llevar al terror, van a llevar a la muerte, van a llevar a que mucha gente empiece a mirar al cielo en ese tiempo. Por eso, miren lo que dice, es extraordinario, dice: el sol se puso negro como tela de silicio. Eso creen que va a ser a tal punto el hollín y las cenizas volcánicas y todo lo que ocurre cuando un terremoto, imagínense este terremoto que azota un país, a veces se siente en otro. Acá está hablando de un terremoto mundial. Es decir, todas las placas empiezan a moverse y el mundo tiembla. No va a ser una nación, el mundo temblará. Todos esos volcanes van a echar cenizas y polvo y tóxicos a la atmósfera que van a cubrir el cielo. Todo se va a poner oscuro. El sol apenas se va a ver. La luna dice que se va a poner como sangre. Es decir, son situaciones realmente complicadas. Son escenarios que uno no puede imaginar. Estas situaciones. No hay otra forma de ser librados de esto. No hay otra forma de tener el corazón y el alma en paz, sabiendo de que nuestra redención fue hecha por Jesús. Qué importante que es. Así que usted y yo somos privilegiados de esto. Esto va a ocurrir, usted lo crea o no, esto va a pasar. Esta situación va a ocurrir, aunque usted no lo crea. Escuche esto: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los detalles que escucho acá son extraordinarios. Dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Wow, es fuerte, es tremendo esto. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto también es muy importante, porque fíjense que acá la gente empieza recién a tomar conciencia que lo que está pasando viene de parte de Dios. Hoy yo no escucho nada de eso. Fuera de los medios cristianos, fuera de nuestro entorno, fuera de los que predicamos la palabra, fuera de las personas que conocen la Escritura, no hemos oído hablar en este tiempo de esta pandemia que azota al mundo entero. No hemos oído en los noticieros que reconozcan a Dios en algo. No hemos oído el noticiero que digan bueno, esperemos que Dios nos ayude a sobrellevar estas cosas. Nadie mira al cielo. No se sienta ofendido, no hablo de usted. Nadie mira al cielo. El mundo no mira al cielo. El mundo no se arrepiente. El mundo no busca a Dios. Es decir, los corazones están fríos y están mal. Pero acá, por eso le digo que esto no se compara con lo que va a suceder acá. La tierra es transformada acá. La geografía es transformada. Las muertes son, pero incontables. Leíamos antes que un solo ángel tuvo poder sobre la cuarta parte, es decir, un solo ser viviente, un solo personaje, tuvo poder sobre la cuarta parte de la humanidad para azotarla. Y después todos estos terremotos y todas estas situaciones inimaginables. Inimaginables. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese pasaje me marcó tanto en los primeros años de creyente, porque usted lee el capítulo 4, versículo 20 del libro de los Hechos, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban siendo azotados Pedro y Juan, siendo azotados para que no hablen en el nombre de Jesús, y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Querido hermano, hable de Jesús, aproveche el tiempo,
hable de Jesús, porque es el único que los puede librar de esta tribulación, de esto que se viene. Es el único que puede librar a tu ser querido, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano. Hacele quebrar el corazón con la palabra, para que la Biblia dice que la palabra de Dios es martillo que quebranta la peña. Quebrantalo a través de la palabra para que pueda ser salvo de esta tribulación. Vamos a entrar en el capítulo 7. El capítulo 7 también es extraordinario. Dice, tiene su Biblia, vaya ahí y busque su Biblia ahí. Dice, después de esto, después de todo lo que venía pasando, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Miren lo que dice esto, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sabe qué está hablando acá? Siguen los sucesos naturales, siguen sufriendo la tierra cambios bajo estos juicios. Imagínense que todo eso, toda la atmósfera de la tierra es transformada acá. Acá se detienen los vientos por un instante. Frenan todos los vientos. Todo lo que hace que la tierra funcione normalmente, ya no funciona normalmente. El verso 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Acá a veces hay gente que predica que esto son los salvos, son las personas que van a salvarse. Muchas veces lo han escuchado a los testigos de Jehová decir que los 144.000 son los que iban a ser salvos. Y después, cuando empezó a crecer la cantidad de los creyentes en esa religión, empezó a cambiar la cifra. Pero lo cierto es que la Biblia es clara para aquel que quiere entender. La Biblia dice que son 12.000 de cada tribu de Israel. Dice 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Neftalí. Es decir, da un relato muy claro de quiénes son estos 144.000. Pero después dice el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sabe? Esto representan a la humanidad. Dice, de toda una gran multitud que nadie podía contar, es decir, miles de millones, pero representan a todos los que han muerto a causa de la palabra. Y están en la presencia del Cordero y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y sabe, cuando están clamando de esa manera, se hace un paralelismo como cuando Jesús entró a Jerusalén. Porque la expresión hosana, ¿se acuerda cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre ese pollino de asna, sobre ese asno pequeño, y él entra y la gente lo vitoreaba y la gente cantaba y decía, exclamaba diciendo, hosana, hosana al que viene en el nombre del Señor? La palabra hosana, la expresión hosana significa sálvanos, sálvanos. Y esta palabra se compara con eso y realmente dice eso, ¿no? El versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, sálvanos. La salvación pertenece a nuestro Dios. Sálvanos, hosana, hosana a nuestro Dios. Él es quien nos va a salvar. Y justamente, Él es el que nos salvó. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono
y adoraron a Dios. Es decir, que todos los ángeles se unieron a esa exclamación de que la salvación viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la tribulación, junto con todo ese despliegue de desastres mundiales que van a ocurrir, no puede perderse de vista la salvación. Es cierto que el capítulo 5 dice que el único que desata los sellos es el Cordero de Dios, el único digno. Es cierto que dice que todo el mundo lloraba, todo el mundo se mantenía estático, porque no se halló en los cielos ni en la tierra quien fuese digno de desatar los sellos. Pero apareció uno que era digno de desatar los sellos. ¿Sabe por qué Juan lloraba? Dice el capítulo 5 que lloraba mucho porque no se hallaba ninguno digno de desatar los sellos del rollo, los sellos del libro. Porque dentro de toda esa calamidad que había, también mostraba la misericordia y la gracia de la salvación del Cordero de Dios. Por eso nadie podía desatar los sellos. Por eso nadie era digno, porque el único que era digno, a pesar de que esos sellos desataran desastres y juicios, también dentro de todos esos desastres y juicios había redención, había salvación. A pesar de todo lo que rebosa aquí, lo que sobreabunda es la salvación. Es la salvación del Cordero. Por eso, en un profundo y en un completo y absoluto tiempo de adoración, no solamente los ancianos, no solamente los que están vestidos de las vestiduras blancas, no solamente, sino que todos los ángeles, dice la Biblia, todos los ángeles se unen en esa alabanza, en esa declaración de adoración, y todos terminan postrados delante de Dios, exclamando, a pesar de lo que sufre la tierra, porque todavía el Cordero de Dios sigue redimiendo a la humanidad. Nunca es tarde para ser redimido. Nunca es tarde para ser perdonado. Nunca es tarde para arrepentirse, vos que estás caminando en un camino todavía incierto. Vos que te debatís entre la fe y tu propia idea. Nunca es tarde. Todavía sigue redimiendo Jesús. ¿Qué significa redimir? Hacerse cargo de tu deuda. Pagar lo que es tuyo como deuda. Y la deuda más grande que nosotros tenemos es el pecado. Y lo único que nos puede separar de Dios. Y Jesús lo que hace es quitar eso que nos separa de Dios y darnos oportunidad para poder ser redimidos. Sigo leyendo mientras saludamos a todos los que están conectados y a todos los que se siguen agregando y sumando a esta transmisión a través de Manantial de Bendiciones, La Matanza. Así que seguimos leyendo. Esto es muy fuerte, muy grande lo que viene aquí a continuación. Permítame otro poquito de agua. Sé que es medio, ¿cómo es? Es medio así apurado, es medio rápido y vamos corriendo, pero lo que pasa es que el tiempo también nos corre en esto, pero sí seguimos con todo. Vamos a repasar el verso 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios. Que estaban en pie alrededor del trono, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por todos los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
La palabra venido está en tiempo presente en el tiempo, en el idioma original o en los manuscritos, mejor dicho, está en tiempo presente. ¿De dónde han venido? Dice, ¿de dónde vienen? ¿De dónde acaban de llegar? Porque recordemos que en el plano de la eternidad, es un presente continuo. Desde el punto de vista de Dios, no hay ayer, no hay hoy, ni hay mañana. Dios ve todo en un continuo hoy desde el punto de vista de la eternidad. ¿Por qué le digo esto? Porque en la eternidad no existe el tiempo. La palabra que nosotros usamos para definir el plano donde Dios se mueve es eternidad. ¿Por qué? Porque no hay principio, ni hay fin, no hay día, ni noche, no hay un reloj que avance, es decir, todo es siempre hoy, un hoy continuo, un hoy eterno. Entonces, cuando dice esto, acaban de llegar, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes? Toda esa multitud de ropas blancas que adoraban y clamaban, quiere decir que están salvos, pero también quiere decir que están muertos porque están delante de Dios, es decir, que están en esta tribulación que ya empezó, que desde el capítulo 6, desde el verso 9 en adelante, cuando empiezan a desatarse los sellos, empieza desde el quinto sello en adelante, empieza a dividirse esas dos partes que yo les comentaba al principio, de la tribulación, de la gran tribulación. Es decir, ahora están en plena gran tribulación. Y dice, versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, quiere decir los que han escapado, los que se han salvado de la gran tribulación, y han lavado sus ropas. Fíjese que hay una acción personal. Por eso muchos comentarios o comentaristas creen lo siguiente. Creen que en el capítulo 4 de Apocalipsis la iglesia ya fue tomada. Por eso el versículo 1 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, dice que la primera voz que oí dice, ven y sube acá y te mostraré las cosas que han de venir después de estas. Es decir, ese ven y sube acá está representando lo que significa la palabra para la palabra rapto, la palabra para parusía, es decir, que la iglesia sería tomada en ese espacio donde todavía no comienza la tribulación, sino que empieza a desatarse lo que es el período de la tribulación, lo que viene en el capítulo 5 del Apocalipsis. Eso es lo que los sectores más conservadores de los teólogos coinciden. Por eso Juan, cuando ve toda esa gran multitud que no se puede contar, dice, ¿y estos quiénes son? No sé quiénes son. Y dice que son los que salieron de la gran tribulación, es decir, no salieron de la primera tribulación, salieron de la segunda parte. Es decir, si dividimos la tribulación en los dos periodos que yo les dije al principio, los primeros 3 años y medio, donde todo es un tiempo de paz, donde todavía no se ven las grandes señales, pero empieza todo a moverse y a trabajar en pos de lo segundo, quiere decir que esta segunda parte de la gran tribulación, todavía la gracia de Dios sigue trabajando a través de los 144.000 judíos que le van a predicar al pueblo de Israel, pero también va a desatar como un efecto dominó, con una unción de avivamiento sobre estas personas particularmente y únicamente, donde esta gente van a tener un poder de conversión, un poder de convicción acerca de la palabra, al punto tan sobrenatural sobre ellos, la unción trabajando, la gracia trabajando, que muchos van a salvarse, pero ya no bajo la palabra redentora de la fe. Es decir, usted y yo hoy
hemos alcanzado la gracia de la fe, la gracia de la salvación por la fe en Jesucristo. Es decir, por gracia somos salvos y por fe. Y si somos llamados a la presencia de Dios ahora, entramos directamente por la gracia de Jesucristo y somos limpios por la gracia de Jesús. Aquí, todos ellos, según la mayoría de los comentaristas, o mejor dicho, según los más conservadores, porque está medio dividido en un 50-50, en un 60-40, estamos ahí, creen que van a tener que creer en Jesucristo, pero también van a ser asesinados. Es decir, para salvarte en este periodo, porque la gracia sigue vigente, vas a tener que padecer como un mártir. Es decir, vas a ser perseguido, vas a ser atormentado, quizás te metan preso o quizás directamente te asesinen, pero vas a ser salvo. Es decir, todos los que se queden en este periodo de tribulación todavía pueden alcanzar la gracia, pero lavando sus vestiduras a través del martirio. Por eso dice la Biblia que estos son los que han salido de la gran tribulación, verso 14, capítulo 7, y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, las han emblanquecido ellos, es decir, a través del martirio, por la gracia, pero a través del martirio, entraron en la salvación eterna. Querido hermano, eso es lo que nosotros tenemos que librarnos. De eso nos libra Jesús hoy. Hoy usted y yo somos salvos por Jesucristo, si usted lo deja entrar a Jesús en su vida, si usted le reconoce a Jesús como el único Señor, el único Salvador, el único Redentor de la humanidad, porque he oído muchas veces que ahí la religión oficial dice que María, y esto es sin ofender a nadie, María nosotros la respetamos y la reconocemos como una mujer de fe extraordinaria y como la mamá de Jesús, pero es una de las mujeres de fe, como muchas mujeres de fe, y una mujer honrada por el Señor tremendamente, pero también murió como todos los que le sirvieron al Señor y como todos los santos profetas de Dios. Esta mujer santa la han puesto como corredentora de la humanidad. Eso es una herejía, es una blasfemia. No podemos decir que alguien es corredentor porque haríamos insuficiente el sacrificio de Jesús. Y no podemos hacer insuficiente, es decir, un corredentor está a la misma altura que un redentor. Por lo tanto, este no sirve sin este. Y no es lo que pasó aquí. Aquí el único redentor, libertador, como nuestro único Dios verdadero y el Hijo de Dios. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer para poder ser salvos por su sacrificio. Y aquí ellos alcanzan la salvación, pero a través del martirio, es decir, son asesinados por la fe, y a través de ese guardar con fe hasta la muerte, son alcanzados por la gracia de Jesucristo. Por supuesto, mi hermano, son loables estos hechos. La verdad que es una fe admirable, pero yo no estoy seguro cuántos podrán soportar el martirio. Quizás muchos no lo soporten y se vuelvan atrás de su fe y no puedan ser salvos. Por eso qué bueno sería que abraces tu fe ahora, que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Continúo y ya estoy terminando. Versículo 15 del capítulo 7. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Aquí quiero hacer una salvedad cuando dice en su templo. Si usted está de acuerdo, por supuesto. Y si no, yo estoy transmitiendo. Escuche. El templo de Dios tiene una naturaleza espiritual.
En realidad Dios mismo es el templo. Aquí no se separa en el cielo, en la eternidad, no se separa lo santo de lo profano, no hay nada profano, es todo santo, pero no hay edificaciones como las hay acá, las iglesias, como el templo, no habrá un gran templo, a pesar de que hay visiones que más adelante, según a los pastores y a los ministros que les toque enseñar después de mí, según lo que les toque, quizás van a poder aclarar también este tema, cuando por ahí hay visiones como cuando ve Juan descender la santa ciudad y da las medidas y todo, son comparaciones, pero no son literales. Es decir, cuando habla aquí que están día y noche en su templo, primero, no hay día, no hay noche, le vuelvo a recalcar, en la eternidad es todo siempre hoy, no hay día ni hay noche. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que delimita el día de la noche? ¿Qué es lo que hoy habla de que es de día o es de noche? El sol y la luna, por supuesto, pero en el capítulo anterior dice que todo está siendo puesto pata para arriba, y acá estamos viendo una visión que es celestial, es decir, que lo estamos viendo desde la eternidad. En el templo de Dios no hay día, no hay noche. Dice que Él mismo ilumina, Él mismo es el que lo llena todo, en todo. Es decir, que vamos a estar tan unidos en el alma con Dios que vamos a ser uno con Dios. Acuérdense las palabras de Jesús. Eso es muy interesante, ir a lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Quiere decir que ahí seremos uno con el Señor. Eso es extraordinario. Yo no sé si a mí me agarra como una sensación de calofríos, porque si hoy nos ponemos fervientes cuando sentimos un poquito la presencia del Señor en una reunión, en un tiempo de oración, imagínense cuando seamos uno con el Señor. ¿Sabe lo que significa? Por eso hay gente que por ahí yo me pongo, o por ahí resisto un poco algunas expresiones, aunque sean del amor, aunque sean por ahí de la emoción. Es decir, yo cuando esté allá en el cielo les voy a preguntar al Señor tantas cosas. Pero no va a haber necesidad que le preguntes nada, porque seremos uno con Él. No va a haber necesidad de que le preguntes algo, porque toda tu limitación, toda tu mente, tu parte corrompida de la mente, de los interrogantes, de lo común, de lo finito, de lo corrupto de tu humanidad, va a pasar a ser incorruptible. Seremos uno con Él. Es decir que no va a haber necesidad de tener ningún tipo de saciar, ningún tipo de interrogante o hambre. Escuche lo que viene a continuación, porque es extraordinario. Dijimos, esto es comparación, no hay templo, no se diferencia un templo de Dios. Dios es el templo, Dios lo cubre todo, Él lo llena todo. Él es lo que dice más adelante, que Él extenderá su tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una carpa, una carpita en medio del desierto. Allí no habrá carpita, sino que habla de la cobertura de Dios, que Dios lo cubre todo, lo llena todo. Él es uno con nosotros y uno con todos los redimidos. Fíjese lo que dice el versículo 16. Si usted tiene la Biblia ahí, vaya marcando lo que le digo, porque dice, ya no tendrán hambre ni sed. ¿De qué está hablando aquí? Mire, yo me pica la garganta, tengo sed y tengo que tomar agua. Pero no habla de eso. No habla de la sed que podemos tener nosotros, necesidad física. No habla del hambre que podemos tener nosotros a la hora de comer, sino que está hablando de esa insatisfacción que sufrimos todos los seres humanos. Desde el más beneficiado, desde el ser humano más feliz hasta el ser humano más desdichado, sufre de insatisfacción. Sufre de algún tipo de insatisfacción, interrogante, incapacidad de ser plenamente feliz.
Podemos ser nosotros parte de la familia Ingalls. ¿Cuántos se acuerdan de esa serie? La familia Ingalls. ¿Cómo me gustaba esa serie? ¿No? ¿Por qué? Porque los que venimos de antes de la época del cable, donde teníamos 4 canales y cambiábamos la tele, toda la semana o todos los días te pasaban un capítulo de la familia Ingalls. La familia Ingalls era la familia ideal, ¿no? Charles Ingalls era el padre ideal. Su esposa era la esposa ideal. Sus hijos eran los hijos ideales. Y todos los domingos a la iglesia y estaban firmes ahí. Aún la familia Ingalls, metafóricamente hablando, tienen insatisfacciones. Aún los que son más felices tienen insatisfacción. Hay una parte de su alma que no está completa. ¿Sabe qué significa este pasaje? Ya no va a haber insatisfacción. Ya no vas a tener nada que satisfacer. Será todo satisfecho, porque seremos uno con el Señor. Dígame si no es extraordinario. Póngame ahí un pulgar arriba si no es extraordinario. Mande ahí un mensaje de alegría si no es extraordinario. Porque realmente yo no conozco esa sensación. Porque la vamos a conocer cuando estemos allá. Cuando estemos allá vamos a conocer lo que significa ser plenamente lleno, plenamente feliz. Estar satisfechos plenamente. Acuérdense ese tremendo pasaje que tanto amo leer y tanto amo predicar. El pasaje de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Si supieras quién está enfrente de ti, tú le pedirías a él y él te daría de beber. Y si bebieras del agua que yo te doy, ¿se acuerda que dice, esto como cuando estamos en el púlpito, ¿se acuerda que dice Jesús a esa mujer que estaba insatisfecha, esa mujer que no había sido feliz? Porque no aclara los detalles, dice, 5 maridos has tenido y el que está ahora con vos no es tu marido. Es decir, quizás se murieron todos, quizás no te llenó ninguno, quizás ninguno llenaba tu corazón, tu alma, y te fuiste separando de uno y tomando otro, y te separaste de otro y te fuiste con otro porque estabas insatisfecha. Pero si tomás del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. No le hablaba de esta tierra. Estaba diciendo, yo soy capaz de introducirte en un estado que vas a ser plenamente feliz. Que todo te lo va a llenar. Que no vas a tener necesidad de nada. Dígame si eso no es extraordinario. Dígame si eso no es inimaginable para nosotros hoy, pero está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito y yo lo creo. Si usted lo cree, hacia eso vamos. Yo lo creo y hacia eso caminamos. Hacia algo que pareciera ser tan imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Satisfacción plena. Llegará ese día que se va a cumplir esa palabra, que tomaremos del agua que todo lo cubre, que todo lo sacia. Ya no habrá más sed ni hambre. Y termino el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Fíjese cómo Juan resalta lo del Cordero allí. Fíjese cómo Juan resalta lo del Cordero, pero resalta el carácter de Cristo como pastor. Juan lo ve en el capítulo 1 de Apocalipsis y casi cae muerto, literal, a sus pies. Él lo dice así: cuando me volví a ver la voz del que hablaba, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, siento la presencia del Señor. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Juan lo vio en su gloria, pero ahora en el cielo él lo ve incluso como un pastor. Él lo mira y dice, es un pastor, no es un rey, no es un déspota, no es el victorioso,
Él es el pastor. Él es el que nos va a pastorear a todos nosotros. Él es el que nos va a cuidar, el que nos sacia el hambre, la sed, el que nos cubre. Acuérdense del Salmo que dice: en delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar, confortará mi alma. Juan está diciendo eso. Juan está diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué hermosa palabra y qué hermosa observación del apóstol San Juan. Y qué tremendo oficio que el Señor nos dio a nosotros. Poder ocupar un oficio tan grande y tan inmerecido como es el nuestro, de ser pastores. Respetemos ese oficio. Respetemos ese oficio, porque Juan está viendo al Cordero de Dios como el pastor que nos va a pastorear. Queridos hermanos, solamente hacer una oración por todos ustedes, por mí, y pedirle a Dios que su gracia no se acabe con nosotros, que su gracia siga fluyendo y que nos acompañe en este tiempo difícil. Y dice el último versículo del capítulo 7: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios secará las lágrimas. Es decir, secará definitivamente, porque como ya estamos con Él, ya no hay necesidad de llorar. ¿Qué es lo que te hace llorar hoy? Las situaciones negativas, lo que no te satisface, lo triste, lo malo, lo que daña. Eso es lo que te produce llanto. Dice Jesús: ya no hay más. Juan mira y dice: ya no hay nadie que llore de tristeza, ya nadie llora por algo. Ya Jesús secó las lágrimas de ellos. Que el Señor nos guarde, nos libre, nos dé la fe suficiente para permanecer fieles hasta el final, para ser coronados, porque dice la Biblia que si padecemos juntamente con Él también heredaremos todas las promesas. Querido hermano, acompáñeme un minuto en la oración. Padre, gracias por este tiempo. Y gracias por haberte revelado a nosotros. Apocalipsis significa eso, revelación, la revelación del Hijo de Dios. Gracias por haberte revelado a nosotros, aún sin merecerlo. Gracias por hacernos ministros de tu palabra, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por permitirnos ser bienaventurados, como dice el verso 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen. Bendigo a la congregación, bendigo a todos los amigos y hermanos que están conectados en esta palabra. Señor, que aquel que sea ferviente sea más ferviente todavía. Que aquel que estaba tibio, Señor, se acerque más al fuego. Y aquel que era indiferente, mira al cielo para ser salvo de toda esta calamidad que viene. Gracias, Señor, por la iglesia de Jesús. Y gracias por mantener la redención y la gracia del poder de esa redención sobre nosotros todavía. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, te honramos, te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.